Hoy hablaremos de los 4 libros de la arquitectura de Andrés Palladio. Este libro es un tratado de la arquitectura escrito ya en la época madura de Andrea hacia 1570. En él abunda ilustraciones de diseño, secciones y detalles de elementos de arquitectura creados por el arquitecto medenciano. Andrés Palladio fue uno de los primeros restauradores de la arquitectura griega, nacido en el año de 1518 en Italia, Vicenza. Desde sus primeros años se dedicó a las buenas letras, dibujo, geometría, aritmética, perspectiva, historia y además de artes previas de la arquitectura civil. Fue tan influyente que creó su propio estilo que se llama el Palladismo, en lo que reinterpretó la arquitectura griega para aplicarlo en su propia arquitectura, en la que se podía aplicar en cualquier edificio, ya sea desde el más grande hasta el más modesto. Durante los 30 trabajaba en las obras de una licencia que en ese momento entró en contacto con Gian Giorgio Trissino, humanista y personalidad de gran relevancia en los ambientes bizantinos, quien lo puso en su protección, ayudándolo a completar información mediante diversos viajes a Roma, en la ciudad que tuvo la oportunidad de conocer las ruinas clásicas, que fue precisamente Trissino quien apoyó el apelativo de Palladio para referirse al joven Andrea en vocación de las Palas de Atenea, que es una diosa griega protectora de las artes. Gracias a él, fue introduciéndose en los círculos humanistas culturales en Venecia, donde gracias a sus méritos proyectándose principalmente edificios religiosos y llegó a ser nombrado arquitecto mayor de la República de Veneta. Además, por su legado arquitectónico traducido a numerosas obras religiosas y civiles, Palladio ha sido reconocido como una figura clave en la arquitectura de la Edad Moderna, gracias a los 4 libros de la arquitectura que explican los conocimientos teóricos clásicos. Principalmente Vitruvio sentó las bases para un nuevo lenguaje arquitectónico basándose en la proporción y los órdenes arquitectónicos antiguos, publicado en Venecia e ilustrado por Palladio. El primer libro nos menciona a lo que debemos considerar al momento de comenzar un edificio, en donde tenemos atento en planta y en alzada. Todo edificio tiene que considerarse de 3 elementos básicos: la utilidad, la firmeza y la hermosura. Se debe tener el costo para tener en cuenta la calidad de los materiales, en lo que nos recalca que no se debe de tener en cuenta la cantidad, sino también la calidad y la bondad de los materiales, como la piedra, madera, arena y metales, explicando cada uno de ellos en cada capítulo. Los materiales como por ejemplo la madera, según Vitruvio, se debe de cortar en el otoño e invierno. La piedra es un material muy utilizado en el área de la construcción, en donde hay 2 diferentes aspectos. Una es creada por la naturaleza y otra es creada por el humano. En el caso de lo natural sería el granito, la arenisca, el mármol y la piedra pulida. Y en el caso del humano sería la piedra maya y sería el ladrillo. Los materiales que se emplean en las construcciones son hierro, plomo y cobre. Esto nos puede ayudar al momento de instalar ventanas, puertas e instalar varias herramientas y clavos para soporte de alguna estructura. La arena tiene como 3 elementos diferentes, que en este caso son la mina, el río y el mar. También otro aspecto diferente sería la cal, en donde se puede emplear la construcción proveniente de la piedra al estar incendiada y se obtiene el material de la cal. Ahora hablaremos del capítulo 8. Se trata del cimiento, donde se explica que los cimientos son la base de un edificio, en donde son aquellas que de la etapa dentro de la obra. Al cometer un error,
Esto arruinaría toda la obra y sería difícil reconstruirlo y demasiado costoso. Se debe de analizar el terreno donde se va a construir en esto y se debe de saber la magnitud del edificio. Ahora hablaremos de las 5 órdenes antiguos. Los 5 órdenes que usaron fueron el toscano, el dórico, el jónico, el corintio y el compuesto. Las columnas deben ser delgadas de arriba que también de abajo. De igual manera, la medida de los interlumpios puede variar a esto y se le llama la bella y elegante proporción de intercolumnios, en donde el hipocampo de la columna es el módulo. Según Vitruvio, el toscano es el más simple. Una columna con base al capitel tiene 7 módulos. De los pedestales de la columna toscana son el isis y la altura de un módulo, en donde el capitel se divide de 3 con el ábaco, el óvulo y el collarín. El nombre dórico viene de los pueblos de Grecia que habitan en Asia. En este caso, sus columnas pueden ser de 7 módulos y medio de alto y los intercolumnios son un poco menores de 3 gruesos de columna. Vitruvio llama a estos todos sus hipocampos y el capitel debe ser de 11 milímetros de columna. El orden jónico se originó en Asia, donde normalmente se utiliza para hacer templos para diosas. Las columnas con capiel y basa son de 9 módulos. El arquitrava, friso y cornisa tienen la misma longitud. El intercolumnios son de 2 y 4 de diámetro de ancho en himoscapo. El orden corintio tiene como origen en Corintiano, ciudad del Peloponeso. En este caso está más ordenado y es más esbelto que los otros órdenes. Sus columnas miden de 9 módulos y medio y sus intercolumnios tienen el nombre de los sitios de este y se le puede poner un pedestal cuya altura es de 1/4 de longitud de columna. El capitel corintio con las hojas de acanto, estas son sus mayores características. Ahora hablaremos del orden compuesto. Es llamado también en latino por haber sido inventado por romanos. Consta con unir el orden jónico y el corintio, haciendo que se vea más arreglado y hermoso. Los intercolumnios es de 1 diámetro y medio. Vitruvio los llama pinóstilos. El capitel compuesto tiene las mismas dimensiones que el corintio, a diferencia que posee evolutúas.